¿Qué es la Iglesia de Dios Universal y cómo llegué a ella? Sabes, en este programa quiero contarte algo sobre mi propia vida y cómo llegué a la Iglesia de Dios Universal y la experiencia que he tenido en mi vida. Hasta los 16 años creo que viví una vida similar a la de cualquier otro chico estadounidense. Solo tenía una cosa en mente y eso era una palabra deletreada: diversión. Creo que todo lo que pensé hasta los 16 años fue divertido. Pero a los 16 años tuve el primer trabajo de mi vida fuera de casa. Y el hombre para el que trabajaba me ponía el brazo en el hombro y me decía lo bien que estaba trabajando y sobre mi desempeño, que era muy bueno y que podía ver en mí habilidades y que sabía que iría a lugares en el mundo. Y siguió diciéndome este tipo de cosas y alentándome, y de alguna manera despertó la ambición en mí. Y me di cuenta de que la ambición era solo dos cosas. Por supuesto, es un deseo de tener éxito y tener, pero también es la resolución de trabajar y producir ese resultado deseado. Y no es fácil, y lo sabía. Inmediatamente comencé a estudiar más que solo las lecciones de la escuela secundaria. Empecé a frecuentar la biblioteca pública y estaba leyendo libros en la línea de administración de empresas y también en los estantes donde estaban los libros de filosofía. Empecé a pensar más seriamente en la vida y a los 18 años encontré un libro en la biblioteca llamado Elegir una vocación. Me hizo pasar por un curso de autoaprendizaje, de autoanálisis. Luego me llevó a través de una encuesta de varias ocupaciones, varios tipos de trabajos y profesiones, y me pareció que encajo en la profesión de la publicidad. Ahora, en ese momento, la publicidad no tenía nada que ver con los comerciales de televisión. Nadie había oído hablar de la televisión en ese momento. Nadie había oído hablar de la radio. No había tal cosa como la radio o la televisión. Estoy hablando ahora de 1908 o 1909. Y mucho antes de los días de la radio o la televisión. Y la publicidad consistía principalmente en publicidad en periódicos y revistas. Por supuesto, había vallas publicitarias, tarjetas de tranvía y correo directo, y pocas cosas por el estilo. Pero principalmente era publicidad en periódicos y revistas, y yo estaba interesado en escribir textos para publicidad en revistas de periódicos. Y así tomé la profesión de la publicidad. Ahora, en ese momento, no había ninguna escuela, colegio o universidad en ningún lugar de los Estados Unidos que tuviera un curso de publicidad en comercialización al que valiera la pena asistir. Mi tío, el hermano menor de mi padre, era el principal publicista del estado de Iowa y fue el primer presidente de la asociación estatal, así que, naturalmente, acudí a él en busca de consejo. Y me dijo que si me preocupaba a los libros y si pasaba mis tardes estudiando y si me dedicaba, podría obtener una educación tan buena y tal vez mejor que en la universidad. Dijo: la educación no consiste necesariamente en caminar sobre el umbral de la puerta de un aula universitaria o sentarse en un sillón frente a un profesor universitario. Sin embargo, también me di cuenta de que la educación consiste en cierta medida en el contacto con otros que tienen una influencia sobre ti y que pueden enseñarte. Una educación consiste en estudio, consiste en pensar, consiste en mezclar mentes con otras mentes, consiste en viajar, consiste en observación, pensamiento y acción. Entonces decidí que tenía la ambición y el deseo de trabajar y de esa manera obtendría mi educación. Bueno, tuve bastante éxito. Ahora me dijo que empezara con un diario. No necesitaron ninguna ayuda. Entonces tuve que convencerlos de que necesitaban ayuda, que no encontraban jóvenes ambiciosos muy a menudo como yo, y que se iban a perder algo si no me contrataban. Y de alguna manera, supongo que mi bravuconería juvenil debe haberlos convencido. Conseguí el trabajo, y muy pronto el periódico rival me ofreció un adelanto del 33 1/3% del salario si me acercaba a ellos,
porque les estaba quitando demasiados negocios en el departamento de publicidad. Bueno, para cortar la historia, continué. Estuve en el periódico durante un año y luego estuve en el campo de las revistas con la revista comercial más grande de los Estados Unidos. Para ellos, me ocupaba de la copia publicitaria de una agencia de publicaciones especializadas como habíamos establecido allí, y parte del tiempo viajaba por todo Estados Unidos en busca de material editorial para la revista. Y finalmente, a los 28 años, ganaba lo que en valor actual en dólares, con inflación, equivaldría a alrededor de $1/3 al año. Luego, más tarde, y fue en 1926, a finales del otoño de 1926, tuve una experiencia extraña. Había perdido todo interés en la religión a los 18 años. Todo mi interés estaba en los negocios. Había dejado de asistir a la iglesia. Recuerdo que mi esposa y yo, poco después de casarnos, nos unimos a una iglesia metodista porque estaba cerca, en el suburbio de Chicago, donde vivíamos. Y nos gustaba el predicador y nos gustaba la gente socialmente. Y creo que nos unimos como la mayoría de la gente se une a una iglesia. Nunca se me ocurrió por qué debería haber una iglesia y cuál es el propósito de una iglesia, ni nada por el estilo. Supuse que toda la gente buena iba a la iglesia. Y yo quería ser bueno y quería ser respetado, así que nos unimos a la iglesia. Por lo demás, yo no tenía especial interés por la religión. Pero como digo, fue a los 34 años a finales de 1926. Mi mujer se metió con algo que yo consideraba un absoluto fanatismo religioso. Y me quedé absolutamente estupefacto, porque yo estaba muy metido en amor con mi esposa. Nuestro matrimonio duró 50 años, hasta que ella murió. Pero nuestro matrimonio se vio amenazado porque me pregunté, ¿qué pensarían los colegas de negocios? Mi esposa se había acostumbrado a lo que yo consideraba como el día de reposo judío, el sábado en lugar del domingo. Ahora, ¿te imaginas eso? Para mí, eso fue escandaloso y eso fue una salida. Y yo le dije, la Biblia enseña que debes observar el domingo, debes observar el domingo. Ella dijo, ¿lo has visto en la Biblia? Yo la dije, no sé mucho acerca de la Biblia. Bueno, entonces, ¿cómo sabes que está en la Biblia? Preguntó ella. Bueno, la dije, porque todas las iglesias observan el domingo y obtienen su religión de la Biblia. ¿No es así? Bueno, ella preguntó. Bueno, ¿lo hacen? ¿Lo hacen? Bueno, ¿ciertamente alguien sabe eso? Bueno, ella dijo. ¿Cómo lo sabes? Simplemente das por sentado que lo saben. ¿Por qué no buscas en la Biblia y lo descubres por ti mismo? Y ese fue un desafío punzante. Ahora, casi al mismo tiempo, mi cuñada, recién salida de la universidad, había llegado a creer en la teoría de la evolución. Y ahora yo había estado un poco interesado en esta teoría de la evolución. Nunca había hecho un estudio en profundidad de ello. Ese no era uno de los estudios por los que había pasado, porque me interesaba principalmente la profesión de la publicidad y la psicología y cosas por el estilo. Pero ella dijo que, Herbert Armstrong, eres completamente ignorante. Todos los colegios y universidades aceptan la evolución hoy. Y efectivamente descubrí que era el concepto básico o los anteojos, a través del cual perciben y ven todas las filosofías y todos los conocimientos. Y ella dijo que yo era pleno ignorante. Bueno, me había sentido muy orgulloso de mí mismo en ese momento y no me iban a llamar ignorante. Le dije a ella. Así que profundicé en las obras de Darwin y sus grandes seguidores Huxley y Haeckel y otros como Carl Vogt y Spencer y otros. Me informo de todo. Ya sabes, sus argumentos eran bastante convincentes. Y dije, bueno, si la evolución es verdadera, no hay ningún Dios. Y yo había sido educado en la escuela dominical y al menos daba por sentado a Dios y suponía que había un Dios. Había dicho si me hubieras preguntado, ¿crees en Dios? Habría dicho, bueno, por supuesto. Ahora comencé a preguntarme, ¿por qué creí en Dios?
No sabía por qué. La mayoría de las personas no saben por qué creen las cosas que creen. Les creen porque siempre los han escuchado, porque las demás lo hacen, porque los demás que les rodean, sus compañeros, los creen. Como publicista, pronto aprendí que la gente cree lo que ve impreso. Hay algo en la impresión que te hace creer que todo lo que dice debe ser verdad. Así que entré en un estudio profundo y muy pronto mi cabeza estuvo dando vueltas y tuve que probar si Dios existe. ¿Cuál es la fuente real o cuál es el origen real de la vida humana? ¿Y hay algún propósito para la vida humana? Y sabes, descubrí que había ciertas evidencias que se suponía que eran evidencias de la evolución, pero no probarían nada a menos que ya estuviera probado o establecido. Y encontré que lo único que posiblemente sea una prueba fue la afirmación de que en los especímenes fósiles encontrados en los estratos rocosos de la Tierra, depositados primero, los estratos rocosos más antiguos, los especímenes fósiles fueron muy elementales, pero en los especímenes fósiles depositados más tarde se encontraron especímenes fósiles mucho más avanzados y que tendían hacia una mayor inteligencia. Entonces, quise saber, bueno, ¿cómo determinaron la edad de los estratos? Y sabes, estuve mucho tiempo, meses y meses buscando en bibliotecas y buscando en todos los libros que pude encontrar sobre paleontología y sobre geología, sobre biología, y finalmente lo encontré en un libro de Thomas Crowder Chamberlain, que era un libro de texto universitario. Dicen que debido a que saben que la evolución es verdadera, donde quiera que encuentren especímenes fósiles simples y elementales, incluso si está en la parte superior, eso debe haber sido depositado primero. Y si encuentran especímenes fósiles más avanzados y complejos que muestran inteligencia avanzada, incluso aunque eso puede estar claro en el fondo, y muchos otros estratos en la parte superior, eso se colocó en último lugar. Ahora, ¿cómo podría la naturaleza hacer eso? Eso fue bastante tonto. ¿Y cómo supieron entonces la edad de los estratos? Simplemente porque dijeron que sabían que la evolución era verdadera, y solo sabían que la evolución era verdadera debido a la edad de los estratos, lo cual probaron por el hecho de que la evolución era verdadera y lo probaron con especímenes fósiles. Fue una gran risa. Descubrí que la evolución no da ninguna explicación de un mundo de progreso asombroso e impresionante como el que tenemos hoy, y de mentes que son capaces de producir avances tecnológicos como los que tenemos hoy, y avances científicos, y sin embargo, mentes que no pueden resolver sus problemas. Un mundo que está tan lleno de males y problemas, y que los problemas y los males se multiplican, y la gente no sabe cómo resolver sus problemas. He hablado con muchos jefes de Estado en sus propias oficinas en todo el mundo, y todos tienen problemas que no pueden resolver. Los problemas son mayores de lo que la mente humana puede resolver, y sin embargo, pueden enviar hombres a la luna y de regreso. ¿Por qué? Quería saber por qué. La evolución no puede dar una respuesta. Encontré una respuesta en la Biblia. Luego comencé a estudiar la Biblia un poco más y, ¿sabes? Me quedé atónito cuando llegué a algo en el libro de Romanos. Era el capítulo 6 y el versículo 23. Romanos 6, 23, el último versículo del capítulo. La paga del pecado es muerte, dice. Ahora bien, el salario es lo que obtienes por el desempeño, y si el desempeño es pecado, lo que recibes es la muerte. Ahora dije, eso no puede ser correcto. Recuerdo que incluso en la escuela dominical me habían enseñado que si pecas, irás al infierno por la eternidad, y te quemarás y quemarás y quemarás, y nunca te quemas. Así que dije, oh no, no puedo estar de acuerdo con la Biblia allí. Luego, la última mitad de ese versículo me impactó aún más. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Ahora bien, si es un regalo de Dios y ya soy un alma inmortal y ya tengo vida inmortal, ¿por qué la necesito como un regalo de Dios? Dije, oh,
¿Cómo puedo creer en la Biblia cuando dice cosas así? Luego fui un poco más lejos en la Biblia y aprendí a obtener concordancias y cosas adicionales como esas. Y busqué la palabra alma, y encontré que la Biblia dice en dos diferentes lugares: el alma que pecare, esa morirá. No es inmortal, va a morir. Y eso se repite en dos lugares diferentes. Luego encontré que en el libro de Génesis dice: en el principio Dios, y dicho sea de paso, la palabra para Dios fue escrita originalmente por Moisés en el idioma hebreo, y la palabra era Elohim, que era una palabra en plural que significaba dioses, más de una persona. Y en el versículo 26, Génesis 1:26, y dijo Dios, o Elohim dijo: hagamos. No dijo, haré. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y luego, en el siguiente capítulo, en el versículo 7, Génesis 2:7, y el eterno Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y de hombre, es decir, el polvo de la tierra, se convirtió en un alma viviente. Entonces el polvo de la tierra se convirtió en un alma. Un alma salió del polvo de la tierra, no del espíritu. Un alma no es espíritu y no es inmortal. Y el hombre solo tenía una existencia química temporal, no una vida inmortal. Y entonces Dios le dijo a esa alma que si tomaba del fruto prohibido de los dos árboles que tenía delante, seguramente moriría. Y Adán tomó de eso y pudo haber tomado del árbol de la vida. No tenía vida, pero el árbol de la vida le ofreció la vida en el jardín del Edén. Y tuvo que tomar una decisión, y el hombre rechazó la vida de parte de Dios. Lo habría recibido de Dios, y eso significaba recibir el mismo espíritu de Dios, la naturaleza de Dios, la vida de Dios, que sería la inmortalidad. Y él rechazó eso, y tomó el árbol de la muerte, que era el conocimiento del bien y del mal. Ahora bien, hay tanto el bien como el mal en la mente humana, ya que Dios hizo a los humanos. Encontré que la Biblia lo muestra muy bien, y que la Biblia mostró que hay un espíritu en el hombre y es un espíritu humano. Descubrí que hay 3 niveles de espíritu mencionados. Uno es el espíritu de Dios, y Dios mismo es espíritu. En Juan 4:24 encontré que Dios es un espíritu. Está compuesto de espíritu. El hombre está compuesto de materia extraída de la tierra. Y luego están los ángeles, y están hechos de espíritu, pero son espíritu en un nivel un poco más bajo que Dios. No son tan grandes como Dios y no tienen ni mentes tan grandes como Dios. Entonces el hombre tiene un espíritu, y encontré en el libro de Job y en otras partes de la Biblia que hay un espíritu en el hombre, y que el hombre no puede saber las cosas que el hombre sabe y tener conocimiento humano excepto por el espíritu del hombre que está en él. Así que hay un espíritu en esa alma, y el alma está hecha de materia, y el alma es mortal. Pero el espíritu da al cerebro físico el poder del intelecto. Y muy pronto comencé a encontrar que la Biblia explica por qué las mentes que pueden producir resultados tan asombrosos hoy todavía no pueden resolver sus problemas. Sus problemas son espirituales. En el hombre tenemos problemas, y todos los problemas de este mundo son causados por un espíritu en un cerebro que choca con el espíritu en otro cerebro. Mientras el hombre trata solo con la materia y la sustancia material, lo hace bastante bien, y nosotros lo hemos hecho muy bien. Hemos enviado hombres a la luna y de regreso. Pusimos naves espaciales no tripuladas en la superficie de Marte y enviamos fotografías. Entonces comencé a encontrar que la Biblia explica por qué tenemos esa paradoja en este mundo. Y para cortar la historia, descubrí que mi esposa tenía razón y que muchas de las iglesias de hoy no predican lo que sale de la Biblia, sino la antítesis exacta, todo lo contrario. Se han alejado de la Biblia, y la Biblia es la palabra de Dios. Esa es la palabra de Dios, y finalmente tuve que comer cuervo. Yo no lo quería. No era nada que yo quisiera. Pero encontré que Jesucristo dijo que el día de reposo fue hecho para el hombre y no el hombre para el día de reposo. Y por lo tanto el Hijo del Hombre o Jesucristo es el Señor del día de reposo. Y el día de reposo es el 7º día de la semana, según la Biblia.
Así que ese es el día del Señor. Ahora fue hecho para el hombre. Mire hacia atrás en el libro de Génesis. El capítulo de la creación lo encontramos en el capítulo 1 de Génesis, al principio de la Biblia, y en Génesis capítulo 2 encontramos que después de haber trabajado durante 6 días, Dios descansó el séptimo día y puso una bendición en ese día, y lo apartó para uso y propósito santo, porque había descansado en ese día, y porque lo era. Señalaba directamente a la creación, y la creación es la prueba de Dios, para mantenernos en el conocimiento de quién es el Dios verdadero, después de todo. Descubrí que el sábado estaba en toda la Biblia. Encontré en el Nuevo Testamento, déjame ver, eso fue, creo, en el capítulo 18 de Hechos. El apóstol Pablo enviado solo a los gentiles. Y algunas personas dicen que toda la ley fue abolida. Pablo estuvo predicando a los gentiles en el día de reposo durante 1 año y medio. Solo a los gentiles después de que se alejó de los judíos. Jesucristo guardó el día de reposo. Los primeros apóstoles y la iglesia guardaron el día de reposo. Ahora bien, ¿qué es la iglesia de Dios? No he tenido tiempo de entrar en eso en este programa. Permítame enviarles un folleto. ¿Dónde está la iglesia verdadera? Tengo una copia aquí. ¿Dónde está la única iglesia verdadera? Jesucristo dijo en Mateo 16, versículo 18, edificaré mi iglesia. Y no dijo iglesias. Y encontramos todo tipo de iglesias y diferentes denominaciones. Él dijo, edificaré mi iglesia. Solo hay una iglesia. ¿Dónde está esa iglesia verdadera hoy? Me gustaría darle esto gratis, sin cargos, sin obligación. Entonces, aquí hay otro libro, ya que he mencionado sobre el sábado. Esa es la pregunta que tuve que buscar. No tuve tiempo de profundizar mucho en ello. Allá, ¿qué día es el sábado cristiano? ¿Del Nuevo Testamento? ¿Es domingo? ¿Y el domingo es el día del Señor? ¿Y cómo empezó eso? Permítame enviarle este folleto y si no tiene miedo de que le abran los ojos, y yo ciertamente tuve mis ojos abiertos. Me preguntaba, ¿dónde está la iglesia verdadera? Tuve que encontrarla, pero aquí está, sobre el sábado cristiano y el folleto sobre dónde está la iglesia verdadera. Ahora bien, una vez más, aquellos de ustedes que no han recibido el folleto que hemos estado ofreciendo durante 50 años o más, Estados Unidos y Gran Bretaña en profecía. Más de 3,5 millones de personas han solicitado este folleto y encuentran que les abren los ojos y les muestra dónde se menciona a los Estados Unidos en las profecías bíblicas una y otra vez, y les muestra lo que dice la profecía que le va a pasar a los Estados Unidos en los próximos años. Te va a pasar a ti. ¿Quieres saber lo que vas a vivir? Necesita este folleto, si no es de los que ya lo ha recibido. Estados Unidos y Gran Bretaña en profecía. Así que escribe para uno de esos y te daremos una suscripción de 1 año a La Pura Verdad, la mejor revista publicada en el mundo. Tiene una circulación mayor que cualquier revista de noticias y es una revista de noticias. Tiene una circulación mayor que casi cualquier revista familiar o revista de interés humano, y eso es también. Y lleva la pura verdad, y no hay precio de suscripción y no lleva publicidad. No es comercial en ningún sentido en absoluto. Está repleta de maravillosos artículos actualizados. Es una de las mejores revistas del mundo. Y así, hasta la próxima vez. Este es Herbert W. Armstrong. Adiós, amigos.